Va, perfecto. Pues muy bien, entonces la clase de hoy, como les había comentado, vamos a hablar acerca de Xi Jinping, el presidente de China. Y bueno, esta también, como les había comentado, pues no estaba en el temario original que les había propuesto, porque pues todavía no sabía mucho de esto, pero realmente una de las cosas que se me antoja que siento que es como un buen formato de clase, que aparte lo podemos probar ahorita con este cuate y ya de ahí seguirlo explorando si lo queremos para cursos después, es todo el tema de figuras políticas actuales, ¿no? Ujú. Que es algo que en general como que digo, mega hemos explotado el concepto con Donald Trump, pero en general ha sido más como de por todas las cosas que hace, no per se por él, ¿no? O sea, por ejemplo, no hemos tenido una clase acerca de la vida de Donald Trump, hemos tenido más de las políticas de Donald Trump. Y Sí. creo que justamente es interesante eh, pues meterse a ver cuál es la historia de vida de Putin y ver qué onda con él, de dónde salió, un poco cómo llegó a la política y ya que está en la política, entonces cómo su vida informa lo que Lo ha que hecho en hace. términos políticos, ¿no? Ujú. Entonces, pues creo que es un concepto que es interesante y ahorita justamente me acabo de echar un libro de Xi Jinping que bueno, de China Xi Jinping, un poco de los dos, pues para ponerme a darle una lectura a algún personaje político que me interesara en el momento, que realmente yo de Xi Jinping no sabía nada, y pues resulta que tiene una historia muy, 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 muy interesante, mucho más de lo que yo esperaba, y entonces, pues bueno, es Mm. como la idea de la clase del día de hoy, ¿va? Ok. Entonces, pues nada, vamos empezando. La idea es idealmente que nos dé tiempo de tanto ver su vida como su política actual en China, que veamos un poquito cómo está la cosa. Si nada más nos da tiempo de de su vida, igual y si ustedes quieren, podemos dedicarle una clase a como política actual China, que también creo que podría ser interesante, pero idealmente nos da tiempo de las dos. ¿Ok? Súper. Entonces, pues muy bien. Toda esta historia de Xi Jinping, pues empieza en 1953. Ahí es cuando nace Xi Jinping en China comunista. Y un poco para que tengamos contexto, la China en la que nace Xi Jinping en 1953, pues es una China sustancialmente diferente a la China que existe hoy en día, ¿no? Y es muy importante que entendamos un poquito de cómo está el contexto histórico del Partido Comunista en ese momento. Les voy a poner aquí una imagen. Sí. Era muy comunista. Sí, sí, sí. Muy comunista y nada avanzados como son ahora. Nada, Nada. nada. Justamente los Súper chinos en este retrasados. momento Ujú. tienen todo un tema, porque bueno, de entrada acaban de terminar su guerra civil. Este, y la guerra civil que justamente fue entre comunistas y pues grupo republicano que le llamaban, que era pues básicamente los capitalistas del momento. Eh, pues es toda una guerra civil absolutamente brutal a la escala de lo que es las guerras en China históricamente y modernamente y en todos en todos los sentidos. Y pues justamente acaba de terminar la guerra entre ambos grupos con la victoria del Partido Comunista. Y el Partido Comunista ahorita pues son los meros meros, los que están en completo control. Y el control que ellos tienen sobre China es un control pues muy curioso. De entrada tienen al mero líder supremo de China, el cual es Mao Zedong. ¿Ok? No sé dónde. Que esta no es una clase de Mao Zedong. Le podríamos dedicar también sin problema varias clases a este cuate y a todo su régimen comunista en China, porque pues no es menor. Pero lo que sí es importante, vamos a ir viendo algunas de las cosas que son importantes. En este caso, lo que es muy importante de la China comunista es que la China comunista para este momento, pues justamente acaban de ganar la guerra civil, tienen un control absolutamente centralizado de todo lo que está sucediendo. Y China, pues, viene saliendo en parte de estas grandes crisis que ha tenido una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y luego después de la Segunda Guerra Mundial, que para este momento ya tiene docenas de millones de personas acumuladas muertas. Entonces, pues los chinos, imagínense, andan saliendo de toda esta crisis y encima el comunismo tan radical que tenía Mao, pues no era nada conductor al crecimiento económico ni a poder sacar a todas estas personas de la pobreza. Entonces, pues, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que China es muy pobre, muy autoritaria y con un déficit en términos de vidas de personas jóvenes y todo eso brutal porque llevan en unas guerras como pocas en la historia de la humanidad, una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Ok? ¿Contra quién? ¿Contra mongoles o contra...?
No, antes, bueno, es que son varias. La Ah, primera que tienen a finales de 1800 tienen una guerra contra... Bueno, primero tienen ahí unas medio guerras contra los ingleses, luego tienen la guerra civil entre ellos mismos, que es brutal, luego la guerra civil entra en pausa cuando los atacan los japoneses y tienen toda la guerra contra los japoneses en la mm, Segunda Guerra Mundial, que recordemos, China es el segundo país que pierde más personas en toda la Segunda Guerra Mundial, o sí. sea, la guerra contra los japoneses es brutal. Y luego apenas termina la Segunda Guerra Mundial, resumen su guerra civil y vuelven a entrar en guerra entre ellos, entre los comunistas y capitalistas, y es todo otro desastre hasta que por fin termine esa guerra, ¿no? Entonces, para cuando Ajá. llegamos a 1950, o sea, China es un desastre, ¿no? Y pues no está para menos. Han perdido, si no me equivoco, los números ya totales de todas las personas que habían perdido para ese momento estaban en 40 y pico millones de personas, solamente los chinos, sumando esas guerras. O sea, es una locura, una locura, una locura lo que habían perdido los chinos, ¿no? Total, este es el contexto donde nace Xi Jinping. Xi Jinping nace como hijo de un miembro del Partido Comunista. Su papá, que es un hombre que se llama Xi Shongchun, son nombres chinos, ni los voy a intentar pronunciar No, mejor que eso. sí, no. Pero bueno, Xi Jong-chun es este hombre de acá. Para que se den una idea, este es Xi Jinping, este es su hermano pequeño y este es su papá. ¿Ok? Este es Xi Jong-chun y es un miembro del Partido Comunista, el cual de hecho es un miembro casi fundador, ¿no? Recordemos que cuando empieza todo el Partido Comunista Chino y todo esto, o bueno, más bien les platico, empieza por mucho una iniciativa de jóvenes dentro de China, ¿no? Y el papá de Xi Jinping, era miembro del partido, ¿no? De los meros originales. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aunque China vive una sociedad muy precaria durante todo este momento cuando nace Xi Jinping, en general la familia específicamente de ellos era una familia que no les iba tan mal, porque pues tenían, bueno, era una familia que pues justamente estaba como en la clase alta política, ¿no? Xi Jinping era lo que se le llamaba un príncipe rojo, que básicamente significa que son hijos de personas muy importantes dentro de la política del Partido Comunista Chino. ¿Ok? Ahora, ¿vivía como un príncipe? No, no vivían como un príncipe. Al ser clase alta en China en ese momento, significaba básicamente ser clase media alta en cualquier otro lugar hoy en día, ¿no? Entonces, y en muchas cosas muy conservadores en términos económicos, pues porque justamente vienen con toda esta ideología china, muy comunista. Entonces, pues realmente no viven en unas condiciones eh, de poder, Buenas. ajá, andar tirando el dinero, pero tampoco viven mal, viven bastante bien. Ellos tienen acceso a escuelas privadas que justamente en este momento existen unas escuelas para la élite de los chinos, las cuales tienen el objetivo de poder entrenar a todas estas personas a que eventualmente hereden, digamos, los puestos de sus padres y continúen con el Partido Comunista Chino. ¿Ok? Como pueden ver también en esta imagen, la familia de Xi está principalmente conformada por mujeres. Xi Jinping tiene muchas hermanas y nada más tiene un hermano y su papá. ¿Ok? Entonces, pues bueno, durante todo este momento les va bastante bien. Si está yendo a estudiar, en general está yendo bien. Y aquí viene una parte que es muy importante dentro de la historia de China, la cual es la revolución cultural. ¿Ok? No sé de ustedes quién haya escuchado o tenga una idea más o menos de qué trató la revolución cultural. ¿Alguna? ¿No? Muy bien, No. pues, les platico. Básicamente la revolución cultural en China fue todo un movimiento que empieza Mao Zedong, como siempre. Este es el culpable comúnmente de todas las cosas que van sucediendo en China. ¿Ok? Y Mao Zedong, pues es un dictador hecho y derecho. También, nada más nota rápido ahí para que podamos contextualizar un poquito qué tipo de persona, qué tipo de gobernante fue Mao Zedong. Mao Zedong, depende cómo lo midas, pero bastante claramente, es el hombre responsable de más muertes en toda la historia de la humanidad. Punto. ¿Ok? Arriba de Stalin, arriba de Hitler, arriba de Genghis Khan. O sea, este cuate sí es el que lidera esos números, ¿no? Y la gran mayoría de personas que murieron, gran mayoría de personas que murieron a sus manos, son chinos. ¿Ok? Entonces, no está en una lista de buenos gobernantes ni aguamazos. ¿Ok? Pero bueno, sí, este Mao Zedong
es un dictador hecho y derecho, y por este momento empieza a sucederle algo que le sucede a muchos dictadores, que es que empieza a entrar en algunos temas de paranoia. ¿Ok? Básicamente él cree que dentro del mismo Partido Comunista y dentro de China hay personas que lo quieren derrocar, que le quieren quitar el poder, que no sé qué. Y esta es una cosa que lleva creciendo dentro, una inquietud que lleva creciendo dentro de él durante ya varios años. Y uno de los primeros a los cuales les toca empezar a lidiar con esto es el papá de Xi Jinping. Para hacerles la historia corta de por qué le toca a él. Básicamente el papá de Xi Jinping hace muchos años era amigo de un cuate que era miembro del Partido Comunista, el cual intentó hacer un golpe de Estado. Y falló, y lo mataron, ¿no? Pero el papá de Xi Jinping era amigo de él. Y ahora, muchos años después, él estaba ayudando a promover un libro que había escrito este amigo. ¿Ok? Este libro no decía nada en contra del partido, pero decía ciertas cosas que eran sutilmente narrativas diferentes a las narrativas oficiales. No era nada grave, no era nada de traición, pero era suficiente como para que a un dictador paranoico como Mao Zedong ya le preocupara, ¿no? Y entonces lo acusan de traidor. Lo acusan. Ay, mi cámara. Ayer nada más, nota rápido, no sé por qué. En mi clase de historia de ayer también se estuvo apagando mi cámara del Zoom. Nunca me había pasado esto antes. Supuse que ahorita Mm, no iba a pasar, pero se acaba de apagar sola. Entonces, si se vuelve a apagar, pues ahí le voy a estar intentando. Ahora sí, ujú. perdón. Entonces, bueno, Mao Zedong pues está en todo este tema paranoico, cree que lo van a traicionar y entonces pues está buscando cualquier excusa para ver quién es el traidor. Acusan de traidor al papá de Xi Jinping y no solo esto, sino que pasa por un proceso que le llaman como un proceso de deshonra, ¿no? Donde le quitan los títulos que tiene y le hacen como una especie de ritual legal, por llamarlo de algo, que como un tipo de humillación pública, ¿no? En este proceso que sufre el papá de Xi Jinping, lo mandan a trabajar fuera de la ciudad en fábricas, ¿no? Como mano de obra forzada, que es una manera un poquito mejor de decir que era básicamente esclavismo, ¿no? Y se llevan al papá de Xi Jinping. Esto deja a toda la familia de Xi, pues, viviendo solos en Beijing, que era donde estaban viviendo. Y él ahí tiene pues toda su relación con sus hermanas y todo esto. Pero la escuela se empieza a poner un poco más ruda porque recordemos, él está yendo a una escuela de puros niños que están siendo entrenados para ser herederos del Partido Comunista. Entonces, evidentemente, la cuestión de la lealtad al partido es súper importante. Y que tu papá sea considerado un traidor al partido y encima, bueno, entre muchas otras cosas, y haya pasado por un proceso de deshonra, pues imagínate, no hacía que el bullying fuera una cuestión fácil en la escuela de Xi Jinping, ¿no? No solo todo esto, sino que... Ay, otra vez la cámara. Bueno, no solo todo esto, sino que... mien- que aquí es donde comienza lo de la revolución cultural. Ahora sí, que es exactamente la revolución cultural? Pues conforme la paranoia de Mao Zedong fue creciendo, también fue creciendo las medidas que fue tomando respecto a esta paranoia. Y la más importante de todas fue la revolución cultural, que fue un movimiento al cual incitó Mao Zedong de que todos los jóvenes alrededor de China se movilizaran para poder denunciar a los capitalistas y a los burgueses, que era la manera en la que le llamaban básicamente a cualquier enemigo político del Estado en ese momento, que estuvieran escondidos dentro de la sociedad, los infiltrados que estaban tratando de hacer que fallara el proyecto comunista chino, ¿no? Y esto significaba que justamente, ay, no sé si tú tenías una pregunta, Moira, es que está silenciada. Sí, en qué año fue esta revolución cultural? La revolución cultural es a final, bueno, comienza en el 66. Sí, ponle que en los 60 entrando a los 70, ¿ok? O sea, Xi Jinping tiene por ahí de 15, tal vez un poquito menos, una cosa así, ¿no? Y bueno, durante todo este proceso es donde realmente ya está empezando la cuestión de la revolución cultural china, ¿no? Cuando estábamos por nacer, Moirita, para que Ahí finales. ubiquemos, para que ubiquemos. Qué horror. Por ahí. Entonces, pues bueno, sucede todo lo de la revolución cultural, que es básicamente inspirar a los jóvenes a que denuncien a todos los traidores, ¿no? Y no solamente denunciarlos, sino es
son movimientos, así como pueden ver, así de popular como este que están viendo aquí, que es vayan por todo China y si tu maestro algún día dijo algo en contra del partido, lo denuncias. Y si tu papá dijo no sé qué, lo denuncias. Y si no sé quién dijo no sé qué, lo denuncias. Y es más, aparte de lo que los estaban inspirando, no nada más era la cuestión de la denuncia y ya, era lo denuncias o te organizas, agarras haces una milicia armada junto con el resto de de tus compañeros y vas, los buscas, los agarras a todos ellos y los entregas o haces justicia por tu propia mano. Y esto era parte de lo que estaba tratando de inspirar todo este movimiento de Mao Zedong, de la Revolución Cultural. Y bueno, digamos, esta es la parte que nos concierne en esta clase en específico, pero la Revolución Cultural aparte venía con toda una narrativa de progreso y que para que China pudiera progresar hacia el futuro tenían que dejar el pasado atrás. Entonces también vino junto con toda una bola de cosas, incluyendo pues las clásicas quemaduras de libros, destruir templos, acabar con muchas cosas de cultura china milenaria, porque ahora sí que la cultura china es de las culturas más viejas del mundo, pero pues todas estas cosas que son como más tradicionales dentro de la narrativa eran cosas que China tenía que dejar atrás. ¿Ok? Entonces, pues bueno, aquí Mao pues llevó a cabo este proyecto y la cuestión en términos de las personas que eran los deshonrados se puso mucho, mucho más seria. El Estado estaba constantemente en este tema y justamente, digamos, a los hijos de los traidores y todo esto les iba muy rudo. A Mao Zedong en la escuela donde iba, perdón, a Mao Zedong, a Xi Jinping, lo empezaron a obligar a usar un casco metálico, el cual pues lo tenía que llevar en la escuela para mostrar que él era, pues básicamente un hijo de un traidor, era parte de una familia deshonrada. Imagínense, estas son cuestiones estatales, ¿no? Y no solo eso, sino que describe Xi Jinping que los estudiantes, estas milicias rojas que se dedicaban a hacer justicia por su mano, se metieron a su casa, a agarrar a toda su familia y todo esto muchas veces, ¿no? Entonces, pues bueno, suceden toda esta serie de incidentes. Se va poniendo cada vez peor y peor y peor. Y conforme Xi Jinping va creciendo, se le van acusando de más cosas, porque aquí ya está entrando a la adolescencia. Entonces, pues ya empieza a haber un tema en contra de él en específico, no solo a través de su papá. Y la persecución política que sufre su familia se pone tan intensa que su hermana se suicida, una de sus hermanas, ¿no? Entonces, ¿qué digo? La narrativa oficial en China, si lo ven ahorita, nunca mencionan que su hermana se suicida. Dicen que su hermana fue perseguida políticamente hasta la muerte, ¿no? Pero de ahí, de algunas, pues, fuentes de conocidos y todo, parece ser que es que ellos dicen a nosotros nos consta que lo que sucedió es que se suicidó su hermana, ¿no? Y no se habla de esto en China, o sea, desde estas cosas que están prohibidas, ¿no? Básicamente. Pero bueno, eh, pasa todo este proceso. Xi Jinping se le termina acusando a él mismo de traición contra el Partido Comunista y pasa por también uno de estos juicios. Mientras tanto, su papá básicamente sigue de esclavo en todas estas fábricas y parte del proceso de esto incluye de todo, desde golpizas en lugares públicos contra los acusados hasta obligan a tus conocidos y familiares a denunciar en contra tuya de manera legal. Entonces, por ejemplo, la mamá de Xi Jinping se le obligó a denunciar a su propio hijo y a su esposo, ¿no? Entonces, como este tipo de cosas que sí estaban súper rudas. Y eventualmente a Xi Jinping se le obligó a ir a un campo de reeducación, ¿no? Que eran, pues básicamente para todos esta bola de traidores que no sabían este, cómo realmente seguir al partido, pues los mandaban a un campo de reeducación, ¿no? Y Xi Jinping terminó yendo a un campo de reeducación cuando todavía estaba pues en su adolescencia, ¿no? Entonces, imagínense este principio a la vida de una persona, ¿no? De que dices, órale, ¿qué onda con esto? Pero ¿Cómo carambas llega presidente sí, con todo exacto, esto? porque aparte es una excelente pregunta en el sentido y que justamente yo me iba haciendo mientras leía todo esto, que decía, ¿cómo este cuate no creció a odiar con pasión a los comunistas y al Partido Comunista Chino en específico? Porque es exactamente la misma institución de la cual él es líder hoy en día. La misma continuidad, misma bandera, misma ideología, mismo todo, ¿no? Entonces la historia pues pone interesante. ¿Cómo sucede todo esto? Pues bueno, mientras él pasa en el campo de reeducación durante mucho tiempo, él no lo soporta. Dicen que el campo de reeducación es rudísimo
que pues no solamente vienen pues constantes como rituales de humillación, básicamente en el día a día, sino un trato brutal, este y pues en general una experiencia terrible. Y él decide escaparse un día del campo de reeducación, ¿no? Para que tengamos algo de contexto, él vivía en Beijing, ¿no? Junto con toda su familia. Y el campo de reeducación está, ahora sí que en China, ¿no? Entonces, pues bueno, está en algún otro lado. Y él decide escaparse. Y entonces se escapa del campo de reeducación y se va caminando como prófugo de regreso hasta Beijing para intentar regresar con su familia. Para este momento sí tiene alrededor de, pues no sé, 16 años, 17 años a lo mucho, ¿no? Intenta regresar con su familia y cuando llega a su casa, donde está su mamá lo denuncia con el partido para que lo vuelvan a venir a agarrar y que se lo lleven de regreso al campo de reeducación. Es de esas cosas que dices, no puede ser, pero la lógica de la mamá no estaba tan mal, a una vez que la entiendes. Ella estaba en una situación bien complicada, porque los acusados de su familia de traición contra el Partido Comunista eran su esposo y su hijo. Pero todavía le quedaba otro hijo y varias hijas que no estaban acusadas. Si ella ayudaba a mantener en incógnito a un prófugo de la justicia, traidor del Partido Comunista, iba a venir el Partido Comunista no solo por su hijo, sino por toda su familia otra vez. Y toda la familia iba a tener que volver a pasar por eso, incluyendo probablemente los demás de sus hijos. Entonces, pues, ni modo, tuvo que denunciar al que llevó y lo mandó de regreso. Pero imagínense andar tomando ese tipo de decisiones por el Estado, está impresionante. Y pues cuando mandan de regreso a Xi Jinping ya al campo de reeducación, él dice que un poco como que le quedó claro que no había escapatoria, ¿sabes? O sea, de que no tenía un lugar a donde huir con su familia, salir de China iba a ser imposible, y pues no había nada que hacer, ¿no? Más que entrarle. O sea, si lo que estos cuates querían era que se volviera leal al Partido Comunista y que entendiera qué onda y salir adelante a través de ese camino, pues sí le iba a salir adelante a través de ese camino, si era el camino que le quedaba, ¿no? Entonces él dijo, pues lo voy a hacer. Y entonces se ponen las pilas en el campo de reeducación Oye, Jero, y perdón, me voy a salir y sí, vuelvo a entrar. Me conecto de mi ajá, celular porque mi perra me está ya arañando que quiere salir. Entonces me conecto el celular, la claro, saco y ahorita no te voy preocupes, no te preocupes. dale. Entonces, pues él dice, bueno, pues está bueno, este es el camino que hay que seguir. Y entonces se mega compromete con el Partido Comunista a partir de ese momento. Y en todos estos años en los que está, él empieza a tratar de aplicar para volverse un miembro del Partido Comunista. Porque una cosa es ser leal al Partido Comunista, otra es ser miembro activo del partido, ¿no? También, recordamos, es un partido político comunista totalitario. Entonces, básicamente, todas las chambas dentro de China, de alguna u otra manera, pues terminabas siendo parte del partido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, no es como unirte a un partido en alguna sociedad donde hay varios partidos. Aquí es lo único que hay. Entonces, realmente ser parte del partido sí es muy útil dentro de China, ¿no? Y entonces sí empieza a aplicar para poderse unir al partido. Y el partido le dice, no, ni más, no te puedes unir porque eres un deshonrado. O sea, aquí no eres bienvenido en el Partido Comunista, ¿no? Entonces lo rechazan y lo rechazan y lo rechazan y lo rechazan. Y aquí hay bueno, hay una, ¿cómo se dice? Ay, ya se ha conectado otra cosa. Hay una manera donde facilitas el que te puedan abrir la puerta de regreso al partido, que es por medio de trabajos comunitarios. ¿Ok? Básicamente en este momento China, recordemos, está pasando por un tema de pobreza y de hambre brutal a lo largo de toda China y entonces parte de lo que hace el Partido Comunista es de que va por distintos lugares mandando trabajadores para que ayuden en las comunidades rurales, ¿no? Ya sea a construir caminos, cargar el trigo, lo que fuera, ¿no? Y entonces sí se postula como uno de estos voluntariados y lo mandan a una comunidad rural a que trabaje, trabaje por allá. La aldea se llama Linyae. Hoy en día la aldea se ha vuelto pues como un destino turístico, pues porque es parte importante de la historia de Xi Jinping. Pero miren, les voy a poner aquí. Este, Ling, creo que sí se escribe Lingaje. Les voy a compartir una imagen rápido para que nos demos una idea.
Para que nos demos una idea de más o menos qué era. Digo, hoy en día, como les digo, como se ha vuelto un destino turístico y aparte del crecimiento económico que ha tenido China, pues probablemente no se ve nada como se veía en ese momento. Pero pues era una aldea rural china en vías de desarrollo en ese momento. Les digo, hoy en día ya se ha vuelto como un destino turístico, pero pues lo mandan a esta aldea, ¿no? Y dice que cuando él llega, que es pues profundamente pobre el lugar, ¿no? No tiene nada. Y que durante el proceso en el que él está en este lugar, dice que las condiciones de vida eran durísimas. Que una cosa era el hambre. Describen por ahí una historia que es muy buena de que cuando él llega, que él viene de Beijing y pues en general su familia ha tenido pues un poquito más de pues más dinero en general, que él llega y ve un perro en la calle que se está muriendo de hambre y que le da un pedazo de pan y que todo el resto de los aldeanos que están ahí lo ven con cara de ¿qué estás haciendo dándole el pan al perro, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Entonces así de hambre era la que había y dice que pues, sí, que durante los meses que estuvo ahí, que o sea, el hambre era un tema. Dice que la cuestión psicológica era un tema también porque estabas en trabajo constante, durísimo, manual todo el día. Y que dice que el otro gran tema que había eran las pulgas. Que uno nunca se le ocurriría, pero decía que todo estaba lleno de pulgas y que toda la gente estaba enferma y que las pulgas era insoportable, que no podías dormir, no podías trabajar, no podías hacer nada. Y que él dice, me arrepiento de todo esto, me voy y me voy a escapar otra vez. Y que otra vez intenta escapar y lo agarra el Partido Comunista otra vez y le dice, bueno, por haberte intentado escapar de tu chamba, ahora te toca trabajos forzados, pero ya no en una comunidad rural, sino ahora en alcantarillas en Beijing y fábricas, ¿no? Y que dice que eso estaba todavía más rudo. Y que bueno, ahí sí no había de otra porque estabas agarrado por la policía básicamente y que pasa durante como un año trabajando en todo esto y que cuando termina como que dice, bueno, ya lo rural no estaba tan mal, voy a continuar con mi plan original, mándenme de regreso a la comunidad rural. Y pues que se va de regreso a la comunidad a trabajar y que le empiece a ir bien, ¿no? Que se empieza a hacer una fama de ser un excelente trabajador dentro de todos estos, de todas las personas que trabajaban ahí. Y entonces con esta fama, pues eventualmente ya a la decimotercera vez que aplica para que lo acepten dentro del Partido Comunista, le dicen, bueno, ok, sí, ya tienes buena fama, has hecho bien tu trabajo comunitario, no sé qué, te aceptamos de regreso, ¿no? Y bueno, ya, entonces Xi Jinping está fascinado de que lo aceptaron de regreso y aquí, pues, pasa haciendo ciertas chambas muy, muy, muy menores, pero lo mandan a trabajar a una ciudad costera la cual, no, esperen, esto es después, lo de Fujian es un poquito después. Porque justamente en este momento donde ya por fin lo aceptan en el Partido Comunista Chino, les voy a compartir aquí una imagen de sí. Justamente cuando lo aceptan en el Partido Comunista, más o menos por ese mismo momento, sucede algo muy importante en su vida y en la vida de todos los chinos, que es que se muere Mao Zedong. Y esto sí cambia por completo la dinámica en China, porque un poco nadie hacía nada en contra de Mao Zedong porque no había nada que hacer en contra de Mao Zedong, ¿sabes? O sea, si decías lo que fuera te iban a matar. Entonces, pues más bien te convenía tratar de vivir tu vida lo mejor que pudieras. Pero el día que se murió Mao Zedong, pues sí, como que todo el Partido Comunista Chino nunca se arrepintieron. Hasta el día de hoy, si tú les preguntas, oye, ¿qué opinan de Mao Zedong? Te van a decir, ay, pues se cometieron un par de errores en su mandato, pero todo bien. ¿No? Y es porque pues en China no existe esta cultura de decir que el Partido Comunista está mal ni hasta el día de hoy, ni que estuvo mal, ¿no? Con todo y que se aventó la revolución cultural, murieron 80 millones de chinos, o sea, todo esto, aún así Mao Zedong no se habla tan mal de él. Pero las acciones hablan más fuertes que las palabras, porque inmediatamente que se murió Mao Zedong, el Partido Comunista Chino empezaron a pasar ciertas reformas importantes. Eh, como por ejemplo, el presidente que entró en ese momento, que es un cuate que se llama Deng Xiaoping, les voy a poner aquí una imagen de este cuate. Oye, perdón, Jero, ya Sí, me perdí. sí, sí, sí. Estábamos como que íbamos a hablar de la Revolución Cultural o no. No, eso fue en No, 1960, ¿no? Y estamos como de la infancia de Xi No, no, Jinping. pues vamos avanzando. Básicamente, lo de la revolución cultural fue lo de la persecución política de su familia, Ah, ah, que sucede como de los 70 después de que termina la revolución cultural.
bueno, mientras él está en el campo de reeducación y todo eso, pues van pasando los años en toda esta historia que les conté. Entonces, digamos que puede ser que la persecución política que él empezó a sufrir de manera personal empieza cuando él tiene como 15 años y para cuando termina todo esto, él está entrando a sus 20, tiene 21, 22, cosas así, O sea, ¿no? la De la historia que le revolución estoy platicando. cultural es la persecución política a la Política. familia de Xi Jinping. Eso es la Pues revolución cultural. la Bien. revolución cultural, como les No. mencionaba, no solamente es la persecución de la familia de Xi Jinping, es la persecución política de los oponentes del Estado en general, que pueden ser miles de personas, que se incita Ajá, a Los través de los burgueses, jóvenes, ajá, que se sí, incita a través de capitalistas, los queman jóvenes, libros. ajá, ajá, y que tiene todo este proceso de rechazar el pasado de China y de ajá, tema como de solo aceptamos aquí el progreso hacia el futuro. Eso es la revolución cultural. Y ajá. se podría decir que esa revolución cultural acabó hasta la muerte de Mao Zedong. Sí, sí, fue relajándose un poco paulatinamente antes de que él muriera. Pero sí, realmente cuando ya esto como que ya no es una política de Estado y el Estado, el Partido Comunista ya no lo está llevando a cabo como activamente, sí es cuando muere Mao. Oye, ¿y en qué año muere este líder, Mao dictador? muere en 1976. Ah, bueno, pues qué bueno que no le Entonces, duró tanto. sí. ¿Cuántos años Bueno, estuvo de líder así horrible? híjoles. No estoy seguro, deja checo. Sé que Mao sé que nace en 1800 y pico, a finales de 1800. Yo supongo que habrá agarrado el poder por ahí este, pues de los 30, yo creo. Deja checo. No, lo agarró en los 40, 1943 sube al poder. Entonces, Bueno, pues hasta el 76, sí, gobernó 30 años, más de 30 33 años. años. Ujú, 33 años estuvo en el poder. Sí, no, muchísimo Muchísimo, tiempo para un muchísimo. animal del calibre que era Mao Zedong, ¿no? Pero Ujú. bueno, entonces, ahora sí ya, digamos, muere Mao Zedong en 1976 y Xi Jinping más o menos por este mismo momento lo aceptan dentro del Partido Comunista y aparte entra a la universidad. Él va a la universidad y estudia ingeniería química y le va muy bien dentro de la universidad. Y entonces, pues como que aquí ya su vida empezó a agarrar mucho más rumbo, ¿no? Les digo que está, pues no solamente ya dentro del partido, sino ya está teniendo una educación y el país se empieza a relajar muchísimo. Les digo que el presidente que estaba en ese momento es un hombre que se llama Deng Xiaoping, que es, no, este es Mao, este es Deng Xiaoping, ¿ok? Deng Xiaoping es el presidente que entró después de Mao. Y este cuate se le debe muchísimo. Bueno, aquí les voy a poner el zoom para que lo vean un poquito mejor. Se le debe muchísimo pues, el bienestar económico y social que vive China hoy en día, porque él hace dos cosas muy importantes. De entrada, a partir de su gobierno, es que China pone restricciones en cuántas veces se puede reelegir por un líder. Por eso les digo que justamente no critican a Mao Zedong, pero apenas se murió ese cuate, empezaron a poner restricciones para que no se pudiera repetir lo que sucedió. Entonces, de que esas dos cosas, sus acciones están hablando más fuerte que sus palabras, ¿no? Y la segunda cosa que también habla muy en contra de toda la política de Mao fue que abrieron el mercado. ¿Qué significa esto? Cuando tú estás en una sociedad verdaderamente comunista, como lo era China bajo Mao Zedong, no existe la iniciativa privada. Toda la iniciativa, las empresas y todo eso son estatales y el Estado las controla, el Estado las administra, todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando muere este cuate? Se dan cuenta de que requieren urgentemente de crecimiento económico para poder lidiar con el problema brutal de pobreza y de hambre que tienen. Y entonces lo que hacen es que abren el mercado, abren la posibilidad de iniciativa privada, empiezan a tener comercio con otros países y todo esto, básicamente como una especie de sistema híbrido entre donde todavía tienes industrias estatales, comunistas, que le pertenecen al Estado y que las va a administrar el Estado y que tienen monopolio sobre ellas, que van a ser las más importantes como la energética, ponle, pero que ya permites la iniciativa privada y el desarrollo y todo esto que pues va a ayudar al crecimiento económico, ¿no? Y esto lo hace este cuate Deng Xiaoping. Entonces, pues bueno, China en general le empieza a ir mejor. Perdón, a Xi Jinping también le empieza a ir bastante bien. Y aquí es que él se va a trabajar una vez que termina la universidad o junto con el partido lo mandan a una provincia que se llama Fujian. ¿Ok? Fujian les voy a poner aquí otra imagen.
Déjenles compartir pantalla. ¿Lo mandan? ¿Quién lo manda? ¿El partido? El partido, sí, sí, sí. Ajá. Sí, recordemos, sigue siendo un gobierno comunista, entonces el partido administra, pues, casi todo, ¿no? Fujian es una provincia de China, que miren, si la quieren ver en un mapa, aquí está. Es justo la provincia que está en la costa, enfrentito de Taiwán, ¿ok? Entonces es una provincia muy importante en China. También es una provincia que en este momento estaba viendo mucho crecimiento económico, justamente porque pues, es una provincia costera y que tenía relaciones económicas con Taiwán, tiene relaciones económicas con Taiwán. Entonces, pues es muy importante esta provincia. No sé si se acuerdan de cuando tomamos la clase de Taiwán, tú no estabas, Taiwán. Moira. Pero un poco para refrescar la memoria, China y Taiwán tienen un pleito eterno porque los chinos consideran que los taiwaneses no son otro país, no son otra Son de entidad, ellos. son simplemente una bola de rebeldes que están escondidos en una isla y que no se quieren unir de regreso al estado, ¿no? Entonces, pues para los chinos es como, oye, pues esa isla es nuestra, nada más tú nos la robaste y ahora dices que es tuya, ¿no? Entonces, pues bueno, tienen una relación súper complicada, pero siempre ha habido esta doble política de los chinos que por un lado dicen como preferimos unirnos pacíficamente, pero si no se puede, vamos a ir a partirle la maíz a todos los taiwaneses y agarrarla por la fuerza, ¿no? Que es un poco la política. La manera en la que China ha intentado y continúa intentando de todavía lograr la unificación por medios pacíficos es en parte por medio de una política de integración económica. O sea, hacer muchísimo comercio con Taiwán, volver las dos economías muy juntas para que los mismos taiwaneses tengan un incentivo de decir, pues la neta nos da igual si somos parte de China o no, ¿no? Y aparte de que China les ha propuesto ciertas cosas como decir, podemos tener un solo estado, pero dos sistemas diferentes, entonces ustedes pueden mantenerse siendo capitalistas y nosotros comunistas. Han habido muchos intentos. Total es que a Xi Jinping lo mandan básicamente a trabajar en todo eso y él está trabajando en poder administrar la relación con los taiwaneses durante mucho tiempo, ¿no? Y ahí le empieza a ir súper bien, porque resulta que este cuate es un genio en términos administrativos, y entonces, pues poquito a poquito va subiendo peldaños dentro de los puestos en Fujian, hasta que eventualmente le terminan encargando de que él se encargue de la administración completa de la provincia y de las relaciones con Taiwán. Y él pasa más de una década trabajando ahí, ¿no? Entonces, pues también eso determina mucho de por qué hoy en día China está tan picado todavía con Taiwán, pues porque el líder supremo de China hoy en día está picadísimo con Taiwán o sea, porque su formación política fue en Fujian, lidiando con los taiwaneses, ¿no? Total, aquí él se hace súper buena fama en Fujian porque pues le va muy bien. Fujian tiene mucho crecimiento en términos económicos durante estos años y en parte mucho de esto se le atribuye a él y entonces por eso es de que eventualmente le dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a subirte de puesto. Conforme nos vamos acercando a los 2000, que Xi Jinping está terminando de trabajar en la provincia de Fujian y todo esto, le dicen, bueno, ya te probaste que sí sabes qué onda, pues ahora sí te va una cosa más choncha, que es que te encargues de Shenyang. ¿Ok? Y dirán, ¿qué es Shenyang? Shenyang es otra de las grandes provincias de China, pero esta es básicamente una de las ciudades de crecimiento económico más grande que ha tenido China en mucho tiempo. Y es un hub en términos de negocios y en términos pues de desarrollo económico y de iniciativa privada importantísimo en China. Hoy en día, pues, ahorita que cargue la imagen van a ver cómo se ve. O sea, son de estas metrópolis chinas que de repente dices, wow, ¿qué onda con lo que estoy viendo? Ciudades del futuro. Pero bueno, justamente a Xi Jinping le dicen, tú encárgate de esto, ¿no? Entonces, pues ya llega, empieza a ver cómo le puede hacer para poderse encargar de la provincia. Y aquí se da cuenta de dos cosas. La iniciativa privada está a todo dar porque es muy buena para el crecimiento económico y el crecimiento económico crea desarrollo tecnológico y esto crea mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que ayudar, hay que fomentar como Estado a que pueda haber más de esto, ¿no? Pero el problema que tiene más bien, porque lo primero es una ventaja, el problema que tiene es que también genera mucha corrupción. ¿Ok? Cuando tienes tanto dinero generándose tan rápido, es muy fácil que empiecen a haber canales de corrupción. Y Xi Jinping lo identifica esto muy rápidamente y entonces él dice, bueno, ok, vamos a tener que regularla, a empezar a
pelear en contra de la corrupción. Y aquí él tiene una política que se ha vuelto muy famosa, a la cual le llaman mercado fuerte, partido más fuerte, ¿no? Que es, no nos vamos a pelear con que el mercado sea libre y sea grandote, nada más el partido siempre tiene que ser más grande y más fuerte, ¿no? Y entonces, pues a través de esta política lo que hace es de que empieza a fomentar mucho el crecimiento económico, pero al mismo tiempo lo tiene súper bien observado y súper bien regulado, ¿no? Y también aquí empieza otra de sus grandes políticas que hoy en día la sigue implementando, que le llaman la política de los tigres y las moscas, ¿ok? Y dirán, ¿cuál es la política de los tigres y las moscas y por qué tiene ese nombre tan raro? Pues básicamente, la política de los tigres y las moscas es una política que dice, si tú te quieres pelear en contra de la corrupción, no puedes nada más ir por los peces gordos, los tigres, los cuales son los que llevan mucho del mercado, sino necesitas ir por toda la red que tenga que ver con la corrupción. O sea, vas por el secretario del primo del amigo que está metido en la corrupción y esa es la mosca, ¿no? Entonces, si tú quieres acabar con la corrupción en un lugar, tienes que ir por los tigres y por las moscas, ¿no? Es la lógica de esta Pues política. deberíamos de aplicar tigres y moscas acá, ¿no? Sí, porque aparte fue Claro. brutalmente efectiva dentro. Ahorita vamos a Sí. hablar de algunas de las desventajas, pero fue súper efectiva en Xinjiang cuando lo toma Xi Jinping, ¿no? Súper, súper, súper efectivo. O sea, de que empiezan a quitar la corrupción y eso fomenta todavía más el crecimiento económico y entonces Xinjiang se vuelve una maravilla. Tanto así que eventualmente a Xi Jinping le dicen en 2007 tienen un escándalo de corrupción terrible en Shanghái, ¿ok? Y pues Shanghái es la ciudad cosmopolita en China. Es como imaginémonos, Beijing es la capital, como si Washington DC es la capital en Estados Unidos, pero Nueva York es el punto en términos económicos, es lo mismo, ¿no? Beijing es la capital, pero Shanghái es el lugar, ¿no? Y Shanghái en 2007 tiene un mega escándalo en términos de que resulta que el líder era de lo más corrupto del mundo y entonces el Partido Comunista lo termina corriendo y dicen, necesitamos que alguien urgentemente se encargue de la provincia, ¿no? Durante los próximos meses y que resuelva el tema de corrupción sin que sea un desastre, porque aparte si esto se vuelve un desastre, pues vamos a perder a todos los inversionistas que hay en la ciudad. Entonces, pues nos urge que llegue alguien a salvar toda la situación, ¿no? Y dicen, ¿a quién conseguimos que sea capaz para todo esto? Y dicen, pues, a Xi Jinping, ¿no? Y entonces, pues, le hablan a Xi Jinping, que estaba terminando justamente su administración en Xinjiang, y pues él dice, va, sí me lo aviento. Y él nada más pasa un par de meses como cabeza de Shanghái, pero le va muy bien en ese par de meses y deja toda la infraestructura para acabar con la corrupción a futuro, ¿no? Y para este momento, pues, básicamente ya se había ganado eh, todo el cariño de todo el Partido Comunista Chino y de toda la gente china, lo amaban. Entonces, pues le terminan, aquí es donde lo invitan a ser parte de el grupo de China, el cual es el Politburo, ¿ok? ¿Qué es el Politburo? El Politburo básicamente es un círculo cerrado de miembros permanentes del Partido Comunista, los cuales deciden todo el resto de puestos que hay en China, entre muchas otras cosas. Son el grupo de personas más poderosas que hay en China, ¿ok? Y en este momento lo invitan a Xi Jinping a pertenecer a este grupo. Evidentemente acepta. Y a partir de esto, pues él ya está en la mega élite y entonces, pues sigue subiendo los peldaños hasta que en 2012 lo terminan dando el puesto de más poder en China, el cual no es el presidente, es el líder del Partido Comunista, ¿ok? Que es un puesto diferente al del presidente. En China, para que se den una idea de cómo está organizado el gobierno, hay tres puestos muy importantes. Digamos como, imagínense como aquí en México que tenemos dividido el poder del gobierno en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pues en China, en vez de tenerlo dividido en esos tres poderes, lo tienen dividido en el control del ejército, que, que es lo que le llaman la Comisión Militar Central, el, la presidencia del Estado, que es el presidente, y el líder del partido, ¿ok? Que son tres puestos diferentes. El más poderoso de todos estos puestos es el líder del partido, y este puesto se lo dan a Xi Jinping en 2012. Pero durante los próximos años le va tan bien como líder del partido que dicen, bueno, denle la presidencia también. Y luego dicen, bueno, pues es que también es excelente presidente, entonces pues denle el control de la Comisión Militar Central también. Entonces, para que se den una idea del nivel de poder que tiene Xi Jinping hoy en día, Xi Jinping es la cabeza de las tres ramas del gobierno y es el hombre más poderoso en cada una de ellas y bueno, evidentemente en conjunto el hombre más poderoso en China por mucho, ¿ok?
Y bueno, no solamente es el hombre más poderoso en China por mucho a partir de esto, sino que continúa con muchas de sus políticas, especialmente la de corrupción. Empieza a limpiar el Partido Comunista, ¿ok? Y aquí hay una cosa que me estaba esperando un poquito para explicárselas, pero que es muy importante, es exactamente cómo limpia tan bien la corrupción. Lo que hace Xi Jinping es de que este cuate, pues identifica justamente quiénes son los que están los partícipes dentro de la corrupción y los saca a patadas del lugar donde están en el gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Este sacada a patadas es completamente indiscriminada. Han sacado a todos. O sea, no sé si escucharon que hace 2 semanas sacaron al segundo al mando del ejército, lo cual es un temota para el ejército chino, pero pues lo sacaron porque así es Xi Jinping, ¿eh? Es su tipo de política. Pero también, casualmente, que digo, hay un argumento para decir que sí, casualmente, porque sí acabó con la corrupción de manera muy efectiva en general. Pero pero ahora sí, casualmente también muchos de los que estaba corriendo del gobierno son oponentes políticos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? El Partido Comunista en China, para hoy en día, a través de los años que ha tenido Xi Jinping en el poder, ha sido limpiado y reestructurado de puras personas que son muy leales a Xi Jinping, ¿no? O sea, de que ese es parte de el tema. Entonces, la manera en la que él ha logrado acabar con la corrupción en China ha sido por medio de la centralización del poder y el autoritarismo. ¿Por qué? Porque la otra cosa que Xi Jinping ha impulsado de manera fuertísima es que China tenga ojos en todas partes. ¿Se acuerdan de en el COVID esto que cuando estaba sucediendo todo lo del COVID que decían que en China, o sea, te veían en el transporte público, en tu casa, en no sé dónde, todo para evitar, porque tenían esta política de cero COVID completamente autoritaria, brutal, te están viendo todo el día? Ese tipo de políticas son lo que impulsa Xi Jinping, ¿no? Y la cosa es de que ha sido muy efectivo en términos de corrupción, porque te están viendo todo el día, ¿no? Entonces, pues es de esas cosas donde uno dice, ay, sí, todos queremos acabar con la corrupción en México, pero pues hay un precio a pagar por acabar con la corrupción que lo ha hecho este cuate. No solamente esto, sino que Xi Jinping pues termina su primer término. Evidentemente lo reeligen porque le va muy bien. China aparte ha tenido el mayor crecimiento económico, tecnológico, político y militar de su historia bajo el gobierno de este cuate. Entonces, es efectivo, evidentemente. Entonces lo reeligen en un segundo término, pero cuando va a terminar su segundo término, le hacen una reforma a la Constitución para que se pueda continuar reeligiendo. Y entonces Xi Jinping ahorita está en su tercer término dentro de China. También hay que entender algo, aunque Xi Jinping sí es el hombre más poderoso de China, China no tiene un sistema de es difícil llamarlo una dictadura. ¿Por qué? Porque aunque sí tienen un hombre que es el más poderoso, realmente los que todavía existe un grupo que tiene la capacidad de sacar a Xi Jinping, que es el Politburo. ¿Ok? El Politburo en teoría todavía es más poderoso que Xi Jinping en el sentido de que pueden decidir sacarlo. El que Xi Jinping se relija no es un voto democrático, pero no lo elige él, lo elige el Politburo. ¿Ok? ¿De cuántos años es El o término sea, en lleva, China Término. ajá, el término, lleva 3. está en el tercero ahorita, pero Sí. si no me equivoco, son de 7 años, creo. O sea, si Creo que fueron 7. 6 por 3, 18, serían 7 por 3, 21. O sea, va para sus 21 años al poder. Va para los 21 años, sí, Ajá. todavía lleva menos, porque entra en 2013, entonces y creo que 2012 las próximas dijiste. elecciones fueron justo, es que no, le dan el líder del partido en 2012 y la presidencia se la dan en 2013, que recordemos Ah, que son órale. dos Ok. cosas diferentes. Entonces lleva Eh, 13. Son, y son entonces menos lleva de 13 7. años ahorita, sí, han de ser 6 años, han de ser sexenios, también han de ser 12 y 12 y ahorita de estar en el tercero justamente. Ok. Entonces, pues China ahorita pues está pasando por este proceso de que está muy interesante. ¿Qué onda con China? ¿Ok? Que esa es la otra cosa. Justo se nos estaba por acabar el tiempo de la clase, que ahorita les puedo dar el resumen rápido. Si queremos dedicarle una clase a esto, todavía creo que nos daría chance de poderle dedicar una clase a que veamos cómo es la vida en China y cómo es el gobierno de Xi Jinping actual y a futuro, que también es muy interesante que veamos eso. Este, pero es muy interesante en el sentido de que es complicado saber exactamente cuál es la opinión de Xi Jinping.
porque es un gobierno autoritario, ¿no? Entonces, las personas pues no te van a decir, ay, sí, yo me choca Xi Jinping. Al mismo tiempo, toda esta idea de China como una sociedad tiránica tampoco es del todo real. La gran mayoría de las personas que viven en China, en general, no tienen ningún problema. ¿Cuál es donde están las líneas? Si tú de repente estás en una conversación privada en tu casa y dices, me choca Xi Jinping, no va a pasar nada, ¿no? Si tú estás en una conversación en la calle con unos amigos y dices, me choca Xi Jinping, no va a pasar nada. Si tú incluso publicas en redes sociales, me choca Xi Jinping, ¿qué es lo que probablemente va a pasar? Te van a borrar el comentario o el video o lo que fuera donde dijiste eso y no va a pasar nada. Si lo sigues diciendo, lo más probable es que te van a borrar la cuenta. Y si armas otra cuenta y sigues diciendo eso, te va a hablar la policía y te va a decir, no puedes estar diciendo estas cosas. ¿Sabes? Y Ok, bueno, o y sea, si sigues... los vigilan. Exacto, exacto, están muy vigilados. Lo que realmente a China le importa en términos de vigilancia es tu nivel de injerencia política sobre otras personas. O sea, si tú te empiezas a volver un líder de opinión que está empezando a llevar ideas que son en contra del Partido Comunista, eso no es aceptable y no lo van a tolerar, ¿no? Si tú eres un fulano que en tu casa no le cae bien el gobierno, no hay problema, ¿no? Es más, de hecho, existe un sistema para que te puedas quejar del gobierno, que como un buzón de sugerencias, pero a escala nacional, ¿no? Entonces, de que sí puede, ese tipo de sistemas existen. ¿Qué es lo que sucede? Realmente, si tú no eres una persona que te interesa la política, puedes vivir en China completamente una vida muy normal, ¿no? ¿Qué es Ok, lo que pero sucede? Lo medio que tienes... nadie muy alto ni nadie demasiado bajo. Todos muy iguales, pero más o menos bien. Exacto, y es un poco justamente la idea de una sociedad comunista, ¿no? Comunista. Ajá, Tú, que es, tú todos nos sabes, vamos a quedar por ahí. Ujú. perdón, tú sabes, yo fui hace 26, 27 años a China. En aquel entonces nos decían la guía y todo eso, todavía tenían prohibido tener hijos antes de los 25 años. Nadie podía, tenías que abortar y solo podías tener un hijo. O sea, seguía esta cuestión de que solo podías tener un hijo. Mm, Entonces, muchos, si sabían que era niña, la seguían matando. Y hace no sí, mucho, o sea, hace hace nada. 25 años. 27 años. Ajá. Entonces, sigue esto de solo pueden tener un hijo, No, pero ¿sabes? no porque hayan mejorado en términos morales. Por lo que no sigue eso es porque China, justamente como son un gobierno donde está muy centralizado todas las decisiones en el Estado, lo que pasa es que regulan su población dependiendo de las necesidades nacionales, ¿no? Entonces, cuando existían este tipo de políticas era porque China estaba enfrentando un problema de sobrepoblación en el Población, país. ajá, exacto. El problema que tienen ahora es que están completamente para el otro lado. China ahorita tiene un problema de que a la larga van a perder su mano de obra joven y que Ah, promedio de edad en China está subiendo. Y Muy eso no alto. es bueno. Quieres que sea de jóvenes, porque así constantemente tu país se está rejuveneciendo, ¿no? Y Oye, entonces y como ahorita, punto, perdón, ajá, como punto de lo que preguntaban hace rato, leí que los mandatos eran de 5 años. Entonces empezó en el 2013 el mandato de él, terminaron en el 2023, o sea, hace poquito, hace poquito, revocaron así, eso, aceptaron un mandato, o sea, por primera vez que alguien gobernara más de 2 mandatos. más de dos. Y a Ujú. partir del 2023 su mandato se hizo de forma indefinida. O sea, él puede gobernar indefinidamente. Exactamente. Sí, sí, justo, bueno, ahora que dice 5 años, O O sí, sea, ¿no le tiene todo el sentido del acabaría, mundo. en 5 años no le acaba su otro término? no le No. termina en dos. Si vuelven, o sea, es indefinido. Sí, justamente ahorita los que pueden definir que eso sea, o sea, en teoría el Politburo podría decir, ok, ya no estás haciendo tu chamba, te podemos sacar, ¿no? Pero como el control del Politburo en el sentido de que está lleno de personas que son leales a él, es altamente improbable que le vayan a decir eso. Lo que es raro de todo esto es de que es de estos ejemplos que son muy complicados en términos de gobiernos autoritarios, de que el gobernante autoritario es efectivo, ¿sabes? O sea, parece ser un buen gobernante. Y su historia Ujú. sí es impresionante, porque pensemos lo siguiente, ¿no? Evidentemente, Estados Unidos sigue siendo un país más poderoso que China, especialmente en el ámbito militar, ¿no? Entonces, es muy fácil decir de, pues, el hombre más poderoso del mundo es Donald Trump, no Xi Jinping. La cosa es de que Donald Trump tiene mucho más restricciones en cómo gobernar y qué puede hacer de las que tiene Xi Jinping. Sí que hay un argumento fuerte de decir que Xi Jinping es el hombre más poderoso del mundo. Y no solamente, lo cual significa que si Xi Jinping es el hombre más poderoso del mundo en 2026, es el hombre más poderoso del mundo en la historia de la humanidad, punto, ¿no? Lo cual
hace esta historia de que el cuate haya literalmente venido de ser un pseudo esclavo en China durante parte de su Claro, vida buleado, al ¿verdad? hombre más poderoso de la historia de la humanidad, la hace todavía más impresionante, Sí, ¿no? sí. Entonces, a mí, por eso es de que yo estaba leyendo todo esto, y yo dije, o Ujú. sea, no, yo necesito hacer una clase de historia de este cuate, ¿no? Y porque realmente China sí tiene unos logros impresionantes. Tiene, o sea, de que ahorita, por ejemplo, China hace un par de años registraron por primera vez un 0% de pobreza extrema en China, que es un logro Wow, impresionante. No cualquiera lo existe la pobreza en quisiera. China, ¿no? Y parte de lo que es muy impresionante de esto es también de dónde viene China, en dónde estaban hace poco, que se andaban muriendo de hambre Claro. la gran mayoría de la población, ¿no? Ahora, también hay que contextualizar cómo están midiendo pobreza extrema. La están midiendo con $3 al día en esa medida, ¿no? Que es nada. Sí. La gran mayoría de personas que se especializan en esto dicen que esa medida realmente no sirve de nada, que tienes que medir cuando mínimo $6 al día. Pero incluso si mide $6 al día, China está muy bien. O sea, hay Sería muy para abajo. Ujú. sale muy bien China, en comparación a países, a los países más ricos, ¿no? Entonces, China ha tenido eso. China también tiene uno de los índices de población letrada, o sea, digamos, no analfabetos, de los más altos de todo el mundo, ¿no? La gran mayoría de la población sabe leer bien. Esto también es en parte porque justamente, pues, la educación es estatal y pareja para todos, ¿no? Todos. También China ha sido uno de los países de mayor crecimiento económico de la historia, punto. Ahorita es la segunda potencia más rica del mundo y se perfila para poder llegar a ser la primera. Y son de los líderes en términos de desarrollo tecnológico todavía y de desarrollo en términos de cuestiones como, por ejemplo, energías renovables. China hoy en día tiene un proyecto absolutamente impresionante en términos de energías eólicas, ¿no? Entonces, sí, China sí está haciendo cosas impresionantes bajo el gobierno de Xi Jinping. Es indudable esto. La cosa es de que, pues, evidentemente, esto se mete en las complejidades de hablar de un gobierno, de un solo estado, y pues con un líder que, aunque no tenga el título de líder supremo, pues para todo efecto práctico lo es, ¿no? Y también de todas las otras complejidades en términos políticos que sí existen en China, como la represión que existe en Hong Kong, la amenaza implícita y constante que existe en contra de Taiwán, algunas de estas cosas como que China ha ido poco a poco creciendo dentro de su doctrina militar, lo que ellos consideran su área de influencia, lo cual indica también posiblemente cuestiones pues más coloniales, vaya, o imperialistas. Imperialistas es la palabra. Em, entonces, China no es perfecto para nada, ¿no? Y hay muchas cosas que si mañana se le bota la canica a Xi Jinping, no solo los chinos están en serios problemas, todos estamos en serios problemas. Por eso es que también quieres evitar este nivel de concentración de poder a toda costa. Pero el que China le está yendo bien hoy en día es indudable y a un nivel ridículo. O sea, es genuinamente milagroso lo que ha sucedido en China, en gran parte gracias a Xi Jinping, ¿no? Y aparte de que su historia de vida personal es genuinamente impresionante, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ya no les quito más tiempo porque ya nos pasamos. Sí, no. Empezamos un poquito Hace, tarde, hace entonces unos justamente años por eso. nunca hablabas de China. O sea, era Estados Unidos y a ver qué otra potencia, y Rusia, y pues, sí, ¿no? Sí, Inglaterra, Alemania, pero no hablabas de China. Y no, ahorita y es, bueno, wow. China. Sí, no, China ha hecho un rebase por la derecha impresionante y pues Sí. realmente sí hay que ponerle atención. Es el actor más importante en términos de política exterior en el mundo junto con Estados Unidos en los próximos años, de manera indudable, ¿no? Entonces, pues vale la pena justamente en clases de temas actuales ponerle los ojos a los chinos. Pues muy bien. Ahí, no sé si les gustaría que le dedicáramos una clase a explicar un poquito más a detalle cómo está China hoy en día y cómo se perfila para el futuro en términos de relación con otros países y todo eso. Ahí sí les interesa que le dediquemos una clase de este curso a eso, pónganmelo y creo que tenemos una que le íbamos a dedicar como a actualizaciones en términos de si algo sucedía muy importante, pero que igual y la Ujú. podemos dedicar para esto, Oye, Ok. si les interesa. pero ver sobre todo, ¿a qué le tiene tanto miedo Estados Unidos de China? O sea, Ajá. ¿por qué le tiene tanto miedo? Eso Mm. sería interesante ver a Ah, dónde van, por qué Por ese tanto miedo le crecimiento tienen, tan ¿no? enorme que Ujú, ha tenido, ¿no? ujú.
O también lo podemos ver, y de hecho aquí Sí. también hay papeles muy importantes que juega Japón, Australia y Surcorea. Realmente todo esto se pone muy interesante el chisme alrededor de los chinos y con los estadounidenses y los taiwaneses, entonces igual y lo podemos ver. Ujú. Pero bueno, Ok. ahí lo Y lo- dejado, ahí sí que manden un mensajito si y, les gustaría en el chat órale, y lo vemos la próxima, vemos si lo vemos para la próxima semana. ok, órale, sí. Ok, ok. Muy bien, no sé si alguna tenga alguna duda, comentario antes de que nos vayamos. No, ya cuando platiquemos esa, o sea, vemos este vínculo con México, Cuba, Venezuela y China, o sea, este También. grupo que se está haciendo comunista y que México quiere como que estar ahí y, ¿no? O También lo sea, podemos ver en esa clase. Si quieren, es más, le podemos entonces dedicar la clase y vemos justamente como ya ahorita vimos un Ujú. poco de política interior de China junto con Xi Ujú. Jinping y podemos ver cómo esto se traduce a política exterior y cómo se diferencian de Estados Unidos. Va. Muy bien. Súper. Pues Perfecto, bueno, pues muchas muchas gracias a todas gracias. por conectarse y Gracias. ahí nos vemos la próxima semana. Ok, bye, chicas. gracias. Gracias, Bye. Gerard. Bye a Bye, Bye. todas. bye, bye. Bye. Gracias.